familias. ¿Cómo están haciendo para superar esa dificultad que tuvieron que vivir? Lo perdieron prácticamente todo. Ahora, varias familias, al parecer 12, si mal no recuerdo, Iván, van a recibir materiales de construcción para que puedan volver a rehacer sus vidas, digamos, en la zona donde viven. ¿Cómo estás, Iván? Contanos más, por favor. Muy Adelante. bien, efectivamente es así, Cintia, y llegamos en un buen momento, por así decir, porque se está por cumplir un mes de aquel incendio de gran magnitud, y aquí en imágenes ustedes pueden ver cómo sigue esta zona del barrio Roberto L. Petit, específicamente esta es la zona que ellos conocen como Virgen de Luján. Pueden ver cómo quedaron algunas de las zonas de escombros y las casas que fueron incendiadas en este incendio de gran magnitud el pasado 26 de julio. 12 familias fueron afectadas, por lo menos unas 60 a 80 personas en total. Y te decía que llegamos en un buen momento porque acaba de retirarse el camión que trajo los materiales que van a servir a estas familias para volver a reconstruir sus casas. Han llegado ladrillos, ha llegado cal, arena, sigue faltando una tanda de ladrillos huecos, los marcos para las puertas y las ventanas. Está la promesa de que esto llegaría el día de mañana y verdaderamente esto ha alegrado y ha devuelto en cierta forma la tranquilidad a estas familias que de hecho aquí están reunidos algunos de ellos. Está la señora Petrona conmigo, feliz seguramente por recibir estos materiales que vienen esperando hace prácticamente un mes ya, Petrona. Sí, buenas tardes. La verdad que sí, contentísima porque aparte de ser mamá, por mis hijos me alegro muchísimo. Esta gestión del señor Hugo Ramírez, que nos había prometido, él estuvo con nosotros, con muchas otras gente más de otras instituciones el día del incendio. Y pasó, o sea que ya va a alcanzar un mes, nosotros ya estábamos perdidos, dijimos que ya perdimos la esperanza, no teníamos contacto. Y justamente hoy viene llegando la noticia y ya están todos los materiales acercándose. Mañana llega la otra tanda para completar las casas y para el viernes dice que va a hacer una puerta de metal y ventanas de metal y eso para que no tengamos más los problemas de que se quemen las maderas. Y estamos muy felices y agradecemos muchísimo a todas las instituciones que también a ellos le ayudan. Así mismo es. Y en parte se soluciona el dilema porque en realidad ustedes lo perdieron todo, doña Petrona. Totalmente. Y en parte se soluciona el dilema porque en realidad ustedes lo perdieron todo. Totalmente, porque tuvimos también ayuda de la Fundación. No teníamos nada, perdimos todo. Entonces hay a mucha gente que agradecer, yo me olvido. De igual manera, yo sé que ellos se van a sentir bien, porque nosotros le estamos agradeciendo muchísimo a toda esa gente que está. Iglesias. Toda esa gente que estuvieron y también a los periodistas, a los canales, eso, porque sin ustedes nosotros también no somos nada. Son los que mueven esa palanquita para que se sepa lo bueno y lo malo, lastimosamente, ¿verdad? A veces lo malo, ¿verdad? Claro, es nuestro trabajo y lo que decimos, vamos a acercarnos también a otro de los afectados. Decíamos que en parte se soluciona el inconveniente, pero ustedes siguen teniendo muchas necesidades. Decíamos, lo perdieron todo, ropa, sus electrodomésticos. ¿Sigue faltando algo? ¿Sigue habiendo algo con que la gente, la ciudadanía puede ayudarles? Sí, por ejemplo, para electrodomésticos, lo que no tenemos es que se quemó todo. Y nos falta cama, heladera, nos falta colchones y Así ustedes están viviendo en estas pequeñas casitas de emergencia, estas licenciadas, cartones y metales, y me decía que comparten estas casitas de emergencia. Porque estamos haciendo aquí para poder usar todo, o sea, está el lugar donde se tiene que hacer la casa. Por eso hacemos un lugar y ahí estamos todos. Así está entonces la situación desde este lugar, Cintia. Si tenés alguna consulta para hacerle llegar a los pobladores aquí del barrio Roberto L. Petit. Vos nada más, Iván, esta donación partió desde la Municipalidad de Asunción y otras organizaciones. Las cosas, los materiales que se trajeron son de la Secretaría de Emergencia Nacional a través de una gestión del concejal Hugo Ramírez, que es el que se acercó con su equipo a ver cuáles eran las necesidades, de hacer una suerte de censo, porque las familias fueron censadas, justamente acaban de entregar sus fotocopias de cédula de identidad, y esto se hizo llegar a la CEN, que hoy finalmente empezó a traer los materiales que están necesitando para volver a construir sus casas.
Bueno, Iván, muchísimas gracias por este contacto. Entonces ya escuchábamos a las familias, las 12 familias afectadas tras este siniestro, que están muy contentas tras esta donación. Seguimos informando.